Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en Español y me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en esta tarde. Mientras vamos a tener una pausa en la serie que hemos estado trabajando por las últimas 8 semanas sobre el tema radical que está basada en el Sermón del Monte. Vamos a hacer una pausa ahí y vamos a retomar una serie que veníamos trabajando el año pasado sobre la fe. Y una de las cosas interesantes que hemos estado hablando acerca de la fe es que cuando la vida se pone complicada y difícil y vienen esas montón de tormentas a nuestra vida y parece que no hay ninguna solución y la vida en sí no nos da una solución porque vienen cosas una tras otra, es ahí donde la fe debe de funcionar, debe de funcionar. Y como ustedes saben, hemos estado hablando y el libro base de esto es el libro de Santiago, donde hemos estado viendo esta perspectiva, una visión diferente de la fe, una fe práctica, una fe verdadera que realmente nos puede ayudar cuando estemos pasando por esos momentos donde la vida es tan difícil y a veces es tan difícil que es muy complicado tener fe cuando los problemas y la vida se pone complicada. En nuestra cultura que vivimos, ustedes saben de que casi todo se ha hecho ficticio, ¿verdad? Ahora en día es fácil, por ejemplo, tener algo que es imitación, algo que no es verdad, que no es real. Y ahora es fácil, en realidad, imitar cualquier cosa. Por ejemplo, usted puede comprar un Rolex que quizás cuesta, el original puede costar entre 15,000, quizás más miles de dólares. Y usted quizás lo puede comprar por $100 y se ve casi igualito. O sea, se necesita ser un experto para darte cuenta de que es una imitación o que no es real o que es falso. Y eso es un ejemplo de muchos. Por ejemplo, hoy en día es fácil ver, aún en el cuerpo físico, en hombres y mujeres, traer quizás cosas que no son verdad, que no son reales en sus cuerpos, que son falsas y se cambian parte de su cuerpo por algo falso. Y hoy en día, por ejemplo, pueden traer uñas falsas, cabello falso, incluso pueden traer el color de los ojos falso, en fin. Hay muchas cosas que hoy en día esto es popular porque se falsifica casi todo. Hoy podemos estar, por ejemplo, traer zapatos de pieles falsas. Podemos incluso estar hablando con alguien, con amistades que son falsas, que tienen una identidad falsa. Entonces, todo esto es parte de lo que realmente hoy en día se hace y se ve. Casi todo lo pueden imitar, casi todo lo pueden falsificar y no tener realmente lo original. Usted va a la ropa de marcas. Hoy en día las imitan y hacen una versión falsa del original. Pero hay algo sobre esto que quiero mencionar porque es muy importante. Es que hay algo que usted y yo necesitamos estar seguros de que tenemos la verdad, tenemos lo original, tenemos la verdadera, es la fe. La fe, ¿sabe por qué? Porque hoy en día podemos nosotros estar en la iglesia y proclamar ser creyentes y realmente no tener una verdadera fe, porque hemos malentendido conceptos que se nos han enseñado probablemente en el pasado o los estamos viendo y podemos estar en un punto donde podemos confundirnos realmente si tenemos una verdadera fe o realmente esa fe es falsa. Y hay que recordar que una fe falsa es probable que no te va a ayudar para que puedas hacerte de esas 600 y pico de promesas que hay en la Biblia.
La fe falsa no nos va a ayudar a transformar nuestra vida. Una fe falsa no te va a ayudar a cambiar tu forma de pensar, a cambiar tu forma de vida. Una fe falsa no te va a ayudar a llegar al cielo. O sea, en otras palabras, es tan necesario y tan fundamental que nosotros nos podemos hacer un examen retrospectivo para realmente darnos cuenta si mi fe, que la cual estoy profesando, diciendo, ¿es real o es una fe realmente falsa? Y esto, recuerde que una fe falsa no te va a permitir entrar al reino de los cielos. Entonces uno puede estar toda una vida en error, viviendo simplemente bajo un concepto de imitación, un concepto falso, un concepto de mentira, creyendo lo que estamos en lo correcto. En el libro de Santiago, ahí por el capítulo 2, por ejemplo, los versículos 14 al 20, es uno de los versículos que vamos a tomar como base para poder descifrar y entender si realmente tengo una fe verdadera o una fe falsa, o qué es lo que realmente estoy practicando. Y en el libro de Santiago, yo voy a leer el pasaje porque está un poquito, son varios versículos, 6 versículos en realidad. Y esto es lo que dice Santiago. Y vamos a tomar algunas extracciones de ahí, de este pasaje, para hablar de lo que es una fe verdadera y una fe falsa. Y usted hace su propia decisión. Porque es importante, creo yo que es importante. El pasaje dice lo siguiente: hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana está desnudo y le falta la comida diaria, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense, sacíense, pero no les da lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Y luego dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero no quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ahora, este pasaje a veces lo tomamos tan a la ligera, pero que tiene una declaraciones tan extraordinarias que nos pueden ayudar a nosotros para identificar en nosotros mismos si estoy viviendo bajo una fe, un concepto de mentira, falso, una imitación solamente, sin realmente tener lo original, lo verdadero, lo real. Entonces, alguien quizás al leer este pasaje, y si usted conoce algo otras partes de la Escritura, como lo que Pablo habla acerca de la fe en la Escritura, Pablo es el que escribe la mayoría de los libros en el Nuevo Testamento, y dirían que muchos dicen, no, es que Pablo y Timoteo se están contradiciendo, porque Pablo habla de la fe, de que somos salvos por fe, no por obras. Y realmente sería un gran malentendido el pensar de esa manera, porque lo que Pablo y Timoteo en ninguna manera se están contradiciendo. Es más, se complementan uno al otro en lo que están hablando con respecto a la fe. Una de las cosas es que Pablo hace énfasis en que la salvación no es por obras. Mientras que Santiago escribe cómo demostrar que yo soy salvo a través de las obras. Entonces Pablo centró sus escritos en la raíz de la salvación, que es interna y es invisible. Santiago centró el fruto de la salvación, que es externa y es visible. El fruto de la salvación. Pablo, por ejemplo, él quiere que la gente entienda que tú no puedes ser salvo por las obras o por cumplir la ley.
no puede ser salvo. Mas Santiago dice que las obras son necesarias para demostrar tu fe y para vivir como Cristo vivió. No sé si me estoy explicando, pero este es algo de lo cual ellos hacen énfasis. Por lo tanto, se complementan uno al otro. En ninguna forma hay una contradicción aquí. Entonces, ¿qué es la fe verdadera? ¿Qué es la verdadera fe en realidad? Y vamos a ver entre la fe, lo que es fe y fe falsa. Y Santiago nos da en este pasaje por lo menos 4 aspectos que son lo que no es fe y uno de lo que es la fe. Así que voy a pasar esto rápidamente y si usted tiene un lápiz, escriba esto porque es muy importante. Es muy importante. El versículo 14 dice, queridos hermanos y hermanas, ¿de qué sirve decir que tienes fe? Decir que tienes fe, si no la pruebas con tus acciones. ¿De qué sirve decir que tienes fe? Y a esto nos lleva entonces al primer punto de lo que no es la fe. La fe verdadera realmente es más que solo palabras que decimos. La fe verdadera es más que palabras que nosotros decimos. Son más que palabras que memorizamos o que pronunciamos. Son más que simples oraciones que nosotros repetimos o memorizamos. La fe es más que eso. La gente ora, por ejemplo, en el día de hoy, dice Dios, gracias por este día, y se van a dormir. Eso no implica que eres un hijo de Dios o que tienes una fe real. Por ejemplo, no significa, por ejemplo, el usar palabras y hablar de Dios no significa que tienes una fe realmente verdadera. Hay que ser honesto con esto. No repetir palabras que hemos oído por ahí no implica absolutamente nada que tengas una fe verdadera. O incluso afirmar que eres un creyente no implica que tienes una fe verdadera. E incluso conocer las cosas, conocer la doctrina, conocer la terminología cristiana no te hace tener una fe verdadera. Me imagino que hemos visto personas que suenan como creyentes y saben todas las frases correctas, pero su estilo de vida refleja otra cosa. Es como en Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, la mayoría de la gente aquí en Estados Unidos proclaman que son creyentes o evangélicos o creyentes en Cristo, pero su estilo de vida, su conducta, la forma en que tratan a los demás no refleja eso que se proclama. Entonces la fe es más que decir cosas, es más que pronunciar, que verbalizar palabras. Va más allá que eso. Las celebridades, por ejemplo, hoy en día, cuando les preguntas algo, dicen, oh, yo le doy honra y gloria al de arriba. ¿Cuál es el de arriba? O sea, pero sus vidas representan o hablan de otra forma de vida. Entonces, no solamente son las cosas que decimos en lo que hablamos. Jesús dijo esto en capítulo 7, que no todo aquel que dice yo soy su Señor va a entrar al reino de los cielos. Jesús habló de eso en Mateo capítulo 7. Entonces, e incluso Jesús responde y dice que las personas que van a entrar al reino de los cielos son aquellos que hacen. No es solamente decir. Son aquellos que hacen lo que el Padre les dice que hagan. Entonces, digo esto con todo el tiempo. Puedo decir que puedes decir muchas cosas, puedes repetirlas, puedes afirmarlas, puedes memorizarlas, decirlas, pero eso no implica que tengas una fe verdadera. Ahora, esto nos lleva incluso al segundo aspecto de lo que no es la fe verdadera. La fe verdadera es más que una simple emoción que siento.
Mire, uno puede decir, me siento inspirado, puedes sentirte motivado emocionalmente, puedes sentirte escalofríos en el hígado, puedes sentir la piel de gallina, puedes sentir muchas emociones, pero nunca tener realmente una fe verdadera. Muchos adjudican esto de que eso quizás se refiere a la obra del Espíritu en uno. En realidad, puedes sentir todas estas emociones y no tener una fe verdadera. Mire, Santiago dice en los versículos 15 al 17, dice, supongamos que ves a un hermano o una hermana con necesidad de ropa, con hambre. Y mire, esta es una emoción y dice, oh, pobrecito, mira cómo está sufriendo, trae frío, tiene hambre. Y esa es una emoción, ¿no? Y actuamos y vemos eso simplemente bajo la lupa de una emoción. Pero dice Santiago, pero si luego no haces nada por él, si luego simplemente le dices, bueno, caliéntese, coma lo suficiente, sacíese, pero no le das nada, dice, ¿de qué te sirve? Dice, eso es muerto. Esas palabras no sirven para nada. Por eso es que es más que una emoción. Si alguien tiene hambre y no tiene trabajo y todo lo que subes y dices, oh, coma bien, aliméntese bien, pero no le das para solucionar el problema que tiene. Dice, lo que has dicho no significa nada. No tiene ningún impacto, no refleja absolutamente nada. Entonces, a veces la gente, en realidad, como hemos dicho en la serie anterior de Radical, a veces la gente necesita más que nuestra simpatía por los problemas. Y eso es lo que Santiago está diciendo. La fe debe demostrar una acción, debe reflejar un compromiso de hacer aquello que proclamamos y decimos. Entonces, el tercer aspecto rápidamente, que la fe verdadera es más que una idea que estoy debatiendo, que puedo debatir. Es más que una idea. Para algunas personas la fe solamente es un tema de discusión intelectual que debe de debatirse. Es un desafío mental solamente. Es una teología que debe de estudiarse. Es una doctrina que debe de debatirse. Es un dogma que debe de defender. Para muchas personas simplemente la fe es eso. O es una doctrina incluso que debe de debatirse. O es una idea que debe de discutirse. Para muchos esa es la fe solamente. Una persona puede pasar discutiendo sobre algo de la fe sin hacer absolutamente nada de lo que la fe requiere como acción, como obra. Y les encanta eso. Prefieren discutir que dice la Biblia que hacerlo. A veces muchos creyentes hemos caído en ese gran error de que nos sentamos y estudiamos la Biblia y nos convertimos en gigantes, en conocimiento, en lo que decimos. Pero eso de nada sirve. Por eso decía Pablo en una de sus cartas, decía que el conocimiento a veces lo que hace es que nos envanece, nos hace más tercos. Y a veces hay personas que pueden pasar meses, pueden pasar semanas estudiando, estudio tras estudio, conferencia tras conferencia. Ay, quiero aprender aquí, pero no están dispuestos a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la fe para estas personas simplemente es algo que es una doctrina que hay que enseñar, un dogma que hay que defender, algo que solamente es para debatir. Por eso, el versículo 18 dice, algunos argumentarán, me encanta esa palabra. Dice, algunos van a argumentar de esta obra o de aquello. Dice, pero no es posible que algunas personas tengan buena fe mientras que otras hacen buenas obras. Santiago dice que si no puedo ver tu verdadera fe, si no puedo ver tus verdaderas obras, no puedo ver tu fe. Entonces esto es lo que la fe, una fe visible,
una fe exterior, se ejemplifica, se ilustra a través de lo que hacemos, a través de las obras. En otras palabras, Santiago está diciendo que los cristianos deberían hacer cosas buenas y no discutir cosas buenas. No solamente discutir las cosas buenas, sino debemos hacer las cosas buenas. Entonces, uno puede, incluso, bueno, uno puede estudiar, puedes hablar, es posible pero es posible que estemos practicando una fe falsa. Aún si estás simplemente estudiando la Biblia, aprendiendo de ella, sin hacer nada, en obra, sin hacer algo, estarías practicando probablemente una fe falsa. Lo cual se puede ver mucho esto en el aspecto de los religiosos, por ejemplo, de los que ven o que viven simplemente una vida de religión. Santiago está diciendo que es necesario mostrar la prueba de su fe y se muestra por nuestras acciones, no por las palabras que usamos ni por las acciones que tomamos. Santiago incluye y dice esto, que es importante, que sostiene que alguien tan grande como Dios no puede entrar en la vida sin cambiarte visiblemente. Dios que cambia, que transforma, no puede entrar en la vida de una persona sin hacer el cambio necesario que se necesita. El cuarto aspecto que vamos a tratar de lo que no es la fe, es que la fe incluso es simplemente, no, es más que una verdad que yo creo. Es más que una simple verdad que yo creo. La fe real es más que una verdad que crees. Nuevamente, Santiago usa un sarcasmo y quizás tal vez lo puedas ver en lo que dice acá. Y el versículo 19 y 20, ahora dices bien, creo que hay un Dios, digo bien, dice Santiago. Pero dice, pero no sé si entiendes, dice, pero también Satanás cree en Dios. Satanás sabe de Dios. Los demonios creen en Dios. Entonces, pero usa una parte, dice, pero no se someten, no obedecen. Entonces el decir que yo creo y creo solamente no te hace tener realmente una fe verdadera en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. No te hace un creyente. ¿Por qué? Porque Satanás cree, pero no lo vas a ver en el cielo. Los demonios creen y no lo vas a ver en el cielo. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos se somete, ninguno de ellos hace lo que el Padre le diga que haga. Eso no implica que tienen fe, una fe de acción, una fe que refleja esa creencia. Entonces uno puede estar en ese mismo. Alguien dijo que incluso Satanás no es ateo. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso. No es tanto, pero seamos claros. Decir que creo en Dios no te llevará al cielo. No nos llevará al cielo el simplemente creer. Tienes que hacer. Debe de haber, Jesús hablaba de esto. Dice, debería haber frutos de arrepentimiento. Debe de haber obra en nosotros. Por supuesto que crees en Jesús, por supuesto que sabe que Jesús es el Hijo de Dios. Satanás cree todo eso, pero no se sujeta, no se somete, no tiene un compromiso, no está comprometido con la obra, no está comprometido con nada. Es más, está destruyendo la obra. Y algunos le estamos creyendo sus mentiras incluso. Y hoy en día hay gente incluso que se está quedando en los hogares y dice, oh, yo estoy bien con Dios. Tenga cuidado porque probablemente ese sentir que sientes es simplemente una emoción y realmente quizás no tengas una verdadera fe, porque si tu fe no te está guiando a hacer la voluntad de Dios, es probable que tu fe sea falsa. Y eso podría causar un problema serio al final.
Puedes creer la verdad de la palabra de Dios, pero la prueba de esa creencia está en la forma en que vives la vida. El número 5, este es lo que es la fe real. La fe real es la fe, es algo que hago. Algo que estoy haciendo. Una y otra vez, este pasaje, ves una palabra repetitiva, la palabra es la palabra hacer en este pasaje. La vas a ver. Y permítame leer, por ejemplo, el versículo que dice Santiago. Dice que si no haces nada, ¿de qué te sirve tu simpatía? Dice, ¿qué pasa si no logras hacer ningún acto real? Santiago dice que mostraré mi fe con lo que hago. Santiago dice que la fe en Dios es inútil si no hago lo que Dios me manda que haga. Por ejemplo, si yo digo, oh, Dios dice que debo de servir, y yo me aprendo de memoria lo que hay que hacer, que hay que servir, que hay que asistir a la iglesia, son disciplinas de la vida cristiana. Pero si yo no las hago, dice que tu fe es inútil, no sirve para nada, es estéril. Es como cuando le dijiste a aquella persona, come bien, pero no le diste comida. Es como que le tengas lástima de un preso, pero nunca lo visitas. Entonces, dice, es hacer. Es hacer. Y en la Biblia tenemos, por ejemplo, dos ejemplos rápidamente. El primero es el ejemplo de Abraham. Abraham, por ejemplo, era un hombre que no era adorador del Dios que hoy nosotros conocemos. Él tenía ídolos y era un hombre pagano. Y Dios lo llamó. Y Dios le dijo, vete de tu tierra, vete al lugar que yo te mostraré. No le dio un mapa, no le dio un GPS, no le dio una dirección. Pero ¿sabe qué hizo? Hizo Abraham. Abraham le creyó a Dios. Pero no solamente creyó en él, sino que hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Salió de su parentela y se fue. Eso es acción, eso es hacer. Y por eso la Biblia dice que Dios le tomó en cuenta la fe de Abraham. Y hoy por eso usted y yo somos llamados hijos de Abraham por la fe. Pero fue algo que él tuvo que hacer. Muchos años después de Abraham, por ejemplo, tenemos a otra mujer llamada Rahab. Es interesante que en la genealogía de Jesús habla de casi la mayor parte de hombres, pero habla solamente de 4 mujeres. Y una de esas mujeres es Rahab. Rahab, a diferencia de Abraham, Abraham era un hombre rico, Rahab era una mujer pobre, era una prostituta. E incluso todavía así le llaman la escritura. Rahab la prostituta. Qué triste, ¿no? Porque está raro esa cosa, como que te van a identificar después de haber sido justificada por la fe, todavía la siguen reconociendo como la prostituta. Pero lo que pasa interesante aquí en esta parte es que ella, cuando Moisés y Josué enviaron los espías a espiar la ciudad de Jericó, ella vivía en esa ciudad y ella escondió los espías para que no los identificaran en la ciudad y pudieran hacer su trabajo. Entonces, Rahab arriesgó su vida para salvar a otros. Y Dios la pone en la genealogía del nacimiento del Mesías. Y está en la sala del salón de la fama, de alguna forma, de los de la fe. Allí está Rahab. ¿Por qué? Porque Rahab actuó. Rahab hizo algo al respecto. No solamente dijo, estos pobres hombres están en peligro, o estos hombres son de Israel, o estos pobres hombres van a tener problemas. No, ella actuó. No es solamente conocer, no es solamente tener emociones, no es solamente decirlo, no es solamente creerlo, hay que hacerlo. Y eso es lo importante. Termino con esta historia, es muy interesante. No sé si usted ha escuchado de George
Blondin. George Blondin es un hombre, yo no sé si el nombre correcto para lo que él practicaba es trapecistas, pero en general era este hombre que podía caminar por la cuerda floja, un equilibrista. En una ocasión, Boldín dijo que iba a cruzar de lado a lado la catarata del Niágara, que están en la frontera de Canadá y Estados Unidos. Entonces, Blondín se preparó, se levantó y mucha gente se puso a sus lados, del lado canadiense, del lado de Estados Unidos, para ver la hazaña extraordinaria de Blondín que iba a cruzar en esa cuerda floja. Y comenzó Blondín a caminar y cruzó de un lado a otro las cataratas del Niágara. Y la gente se levantaba y aplaudía y estaba, ¿cómo se dice?, emocionada por lo que miraban o lo que habían experimentado. Entonces Blondín dice, espera un momento, levantaba su mano para saludarlos o para aceptar sus aplausos y dijo, decía, déjeme darle vuelta otra vez, y va a caminar para atrás otra vez. Y la gente estaba emocionada y motivada y le aplaudían. Entonces Blondín dijo, voy a hacer algo un poquito más complicado, más extremo. Tomó una carretilla y comenzó a cruzar por la cuerda floja las cataratas del Niágara con una carretilla, empujando una carretilla. Al final cruzó por la cuerda, llegó al otro lado y un hombre se acercó a él y le dice, señor Blondín, usted es extraordinario, yo creo en usted, usted puede hacer esto 100 veces y yo creo que usted lo puede hacer y yo creo que usted es capaz de hacerlo. Y yo creo que usted puede ir de aquí para allá 100 veces y lo va a hacer. Yo creo en usted. Es extraordinario. Y Blondín le dice, de veras, me alegro que crea en mí. Entonces tomó la carretilla, se dio la vuelta y dice, ahora, súbase usted en la carretilla y yo lo voy a empujar a través de la cuerda floja. No sé si me explico con esta anécdota. Pero una cosa es decir que creo y otra cosa es realmente subirte a la carretilla y que te vaya empujando a través de la cuerda floja. ¿Realmente te subirías? ¿Realmente creerías? Si realmente creerías, te vas a subir a la cuerda floja con él. Entonces, mis amados hermanos, la fe, como dije, va más allá de lo que decimos. Va más allá de simples emociones. Va más allá de simple creencias. Va más allá de un tema que yo puedo debatir. La fe es algo que hacemos. Espero que esto usted pueda tomar un tiempo y reflexionar. Si estás haciendo realmente lo que Dios te dice que hagas. Si no lo estás haciendo, puedes encontrar la fe verdadera viniendo a Cristo, sometiendo tu vida a Él, pidiéndole perdón y seguir una vida de acción, una fe de acción. A veces estamos igual que este trapecista y este hombre. Dios nos ha dicho, cree en mí, estoy aquí, pero no hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Espero que esto le ayude y espero que sea de bendición. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Seguimos la próxima semana con este tema de la fe verdadera versus la fe falsa. Dios te bendiga. Gracias.